hilado de algodón en madejas. Como es bastante finito, por eso lo uso hilo puesto doble y tejo con agujas número 4. Aquí les muestro el proyecto avanzado para hablar sobre las agujas. Estoy utilizando agujas número 4, agujas circulares. ¿Por qué agujas circulares? Porque es mucho más cómodo, ya que primero tejemos 2 paneles ida y vuelta, eso sí está bien, pero después tenemos que juntar y tejer una vuelta entera, largo delantera, largo de la espalda, y para eso mucho mejor tejer con agujas circulares, aunque también se puede tejer con agujas rectas. Por ejemplo, la mitad, ¿no? Espalda, la que es más larga. Todos estos puntos aquí y la aguja recta. ¿Bien? Entran los puntos de la espalda y también van a entrar los puntos que me falta todavía subir de la parte delantera. Va a ser un poco incómodo por ahí, pero sí se puede también tejer con agujas rectas. Aquí les muestro el patrón de tejido. Bueno, nuestra prenda consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. La parte delantera que tejemos por separado con este diseño, tejemos ida y vuelta de esta forma. En mi caso el largo 48 centímetros, parte delantera. La parte delantera número 1 siempre más corta que la parte de la espalda. La parte de la espalda en mi caso mide 58 centímetros, delantera 48 centímetros y 10 centímetros para el escote. La parte de la espalda también tejemos ida y vuelta como nos indica la flecha. Así empezamos a tejer, tejemos ida y vuelta, así, y cerramos los puntos. Bueno, después de tejer estas dos partes, empezamos a unirlas y tejer ida y vuelta de esta forma. Tejemos hasta aquí, volvemos y tejemos el ancho necesario, en mi caso 24 centímetros de un lado, 24 centímetros de otro lado. Y después por último subimos los puntos aquí y tejemos las mangas. En mi caso el ancho de cada manga 44 centímetros. Y también con las flechas muestro la dirección cómo se teje. Bueno, yo tejí la prenda oversize para talle XL. Es bastante ancha, amplia. Obviamente ustedes van a tener sus medidas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, 25 centímetros la parte delantera. Significa que vamos a tener escote 25 centímetros de ancho. Pero después, como tejí un par de vueltas con aguja crochet, este escote se ajustó muy bien y quedó perfecto. O sea, no se asusten si lo ven demasiado grande. Para talle XL, si usted es una persona más pequeña, más flaquita y todo eso, bueno, tiene que tejer aquí en vez de 25 centímetros, por ejemplo, 22 centímetros, ¿no? O 23 centímetros el ancho de parte delantera y de la espalda. De eso depende el ancho del escote. Bueno, voy a empezar entonces ahora a explicarles cómo tejer este punto con el que tejí parte delantera y la espalda, obviamente. Para tejer este hermoso diseño de la parte delantera y espalda, sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 17 más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 14 vueltas. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, muy fácil. Tejemos todos los puntos hasta aquí y repito el motivo las veces que sea necesario. En mi caso tejí 2 motivos para la parte de espalda y 2 motivos la parte delantera. Sobre las agujas tengo 19 puntos, voy a tejer un motivo. De estos motivos, aquí hay, miren, 1 y 2 motivos. Empezamos a tejer, vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer. Vuelta número 1 se teje con todos los puntos al derecho. Último punto de borde, tejemos al revés. Empecé a tejer primero 6 vueltas con el punto Santa Clara, donde tejemos todos los puntos al derecho, y después empecé a tejer este diseño, este punto. En la vuelta número 2 tejemos con los puntos al revés. Tejemos cómo se nos presentan los puntos.
Vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Para eso cambiamos la orientación de los puntos, para que cuando vamos a tejer estos 2 puntos al derecho, los puntos no sean cruzados ni retorcidos. Así, de esta forma. Y repito, 2 puntos juntos al derecho. Si los tejo así ahora, miren, los puntos se van a cruzar. Si ustedes por ahí tejen de otra forma, tienen que ver aquí que los puntos tienen que estar posicionados sobre la aguja así, ¿no? Y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Una vez más, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada, 6 lazadas tienen que tejer. 1, punto derecho. Lazada 2, derecho. Lazada 3, derecho. Lazada 4, derecho. Lazada 5, derecho. Lazada 6. Y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Aquí simplemente tomamos los puntos por atrás y tejemos al derecho. 2 puntos juntos al derecho. 2 puntos juntos al derecho. Ahí tejí un motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Quiere decir que de nuevo tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho 3 veces, después 6 lazadas con punto al derecho y finalizamos tejiendo 3 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 4, todos los puntos tejemos con el punto al revés. Aquí lazada también tejemos al revés. En la vuelta número 5 tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 6, todos los puntos al revés. En la vuelta número 7 tejemos igual que la vuelta número 3. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Repito, 2 puntos juntos al derecho. Una vez más, 2 puntos juntos al derecho. Ahora tejemos 6 lazadas. Lazada 1, punto derecho, lazada 2, derecho, lazada 3, derecho, lazada 4, derecho, lazada 5, derecho, lazada 6. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Repito, 2 puntos juntos al derecho y una vez más 2 puntos juntos al derecho. Punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 9, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 3 puntos al revés. 2, 3. 3 puntos al derecho. 5 puntos al revés. 3 puntos al derecho. 3 puntos al revés. Y repito este motivo hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 10 tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 11 y 13 tejemos igual que la número 9 y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Tejí la parte delantera y la parte de la espalda. En mi caso lo que hice fue probar esta parte delantera. Suponemos que aquí empieza el escote, porque vamos a agregar algunos puntos, o sea, este es el escote y miden la parte delantera hasta donde tejer. Ahora lo que vamos a hacer es juntar de esta forma estas dos partes. Aquí voy a subir unos 13-12 puntos. Por eso la parte delantera más cortita que la parte de la espalda para formar la parte de escote. Vamos a subir los puntos sobre el lado derecho del tejido, derecho con derecho, así.
y empezamos a subir los puntos desde aquí. Empezamos a subir los puntos. Voy a introducir la hebra aquí. Esta parte es súper importante para que entiendan el ritmo con el que voy a subir los puntos, para que de los costados ni faltan ni sobran. Donde está tejido punto Santa Clara, aquí pueden tejer más vueltas, menos. Esta parte es la de abajo, ¿no? Empezamos de abajo. Aquí simplemente subo los puntos de esta forma. Ahí subimos 1, 2, 3, para que no sobren aquí los puntos, 4. Este punto también lo voy a subir así. Y ahora voy a marcar con el marcador, porque quiero mostrarles el ritmo con el que vamos a subir los puntos. Miren, tejemos, o sea, de esta forma subo un punto. Ven esta trenza. Esta trenza significa que aquí hay dos vueltas, ida y vuelta. Aquí, esta del costado. Subimos un punto, 2, y ahora con la ayuda de la aguja crochet, más fácil, vamos a subir un punto entre los puntos. Miren, en vez de subir un punto aquí, 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 voy a subir entre los puntos un punto. Ahí subimos un punto. De nuevo tejemos, subimos un punto, 1, 2. Voy a subir un punto entre los puntos. ¿Ven? Esta parte entre los puntos. Ahí introducimos la aguja y sacamos un punto. Y ahora voy a subir 3 puntos. 1, 2, 3. Subo un punto entre los puntos. Si no hacemos esto, van a ser pocos puntos y la prenda no va a quedar bien. Ahí subimos. Y subo 3 puntos. 1, 2, 3. Y entre los puntos voy a subir un punto más. Ahí va. Y repito estos, cómo subir estos puntos. Miren, colocamos un marcador. Repito esta técnica hasta finalizar de subir todos los puntos. De nuevo, miren. Subimos un punto, 2. Sacamos un punto entre los puntos. A ver si con la aguja se puede. Ahí va. Entre los puntos. De nuevo, 1, 2. Sacamos un punto entre los puntos. Ahora 3. 1, 2, 3. Sacamos un punto entre los puntos. 1, 2, 3. Voy a sacar un punto entre los puntos. Y voy a repetir esta técnica. Otro marcador, ¿no? Repito este motivo, digamos. Voy a subir todos los puntos. Finalicé de subir todos los puntos y ahora entre estas dos partes nosotros vamos a subir puntos. Voy a subir, en mi caso, 13 puntos. De esta forma, miren, el dedo índice va por debajo de la hebra hacia nosotros, así, y ahí, y sacamos un punto. Ahí va uno. Una vez más, miren, damos vuelta
2, 3 y de esta forma voy a subir los puntos, 3 en total. Una vez que subí los puntos, sigo lo mismo subiendo los puntos de este lado con la misma técnica. Tejí 24 centímetros. Una vez que montamos los puntos, podemos tejer con punto Santa Clara, punto Jersey, punto arroz. En mi caso hice una combinación de líneas con punto Santa Clara y punto Jersey. Una vez montamos los puntos, vuelta número 1, después vuelta número 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, tejemos con todos los puntos al derecho, vuelta número 6, 8, 10 y 12 con los puntos al revés. Y finalicé aquí tejiendo 4 vueltas con punto Santa Clara y cerré los puntos. Lo mismo de otro lado. Aquí. El ancho de la prenda la regulan ustedes, es muy fácil. Se puede probar incluso durante el tejido qué ancho quieren hacerle. Yo lo quería hacer oversize, no tan apretado. Y ahora vamos a ver el tema de escote. El escote queda así. Así. Queda bien, pero lo quiero estabilizar. Y quiero agregarle 1 centímetro más. Entonces ahora con la aguja crochet voy a hacer un par de vueltas para que no se vaya a estirar, ¿no? Porque se estira un poquito, para que quede más estable. Voy a agregar la hebra y voy a hacer con aguja crochet. Se puede hacer con la aguja también elástico 1 por 1, por ejemplo, pero creo que mejor va a ser tejer un par de vueltas con aguja crochet. Así. Vamos a ver dónde está. Con punto bajo, punto deslizado, con medio punto. Cada uno puede ver cómo lo va a hacer. Bueno, voy a tejer de esta forma un par de vueltas alrededor del escote. Quiero hacer una manga cortita. Cada uno va a elegir el ancho. Voy a subir los puntos y voy a tejer con punto Santa Clara unos cuantos centímetros de un lado y de otro lado. Tejí 8 centímetros y medio la manga. Bueno, después de tejer todo, por último lo que hacemos es realizar la costura de los dos lados. La hice con aguja crochet tejiendo punto deslizado. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.